Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muy buenas noches. ¿Qué está pasando allí con esta nueva cepa de coronavirus? ¿Qué está pasando? Está pasando que el país hace 48 horas ha entrado en un caos absoluto después que durante el fin de semana el primer ministro Boris Johnson anunció que un cuarto de la población británica, es decir, Londres y el sudeste de Inglaterra, iban a entrar en un confinamiento absoluto después de la aparición de esta nueva cepa del virus que aparentemente, según lo que dicen los científicos hasta el momento, progresa 70% más rápidamente que el resto de las cepas conocidas hasta ahora. Esto provocó un caos absoluto en el país porque, por supuesto, todo el mundo tenía sus planes de vacaciones para viajar y para moverse, pero no solo en el país, porque la reacción de la Unión Europea fue inmediata y se empezaron a cerrar todas las fronteras, de manera que en este momento Gran Bretaña está absolutamente aislada y confinada del mundo, no solamente de Europa, sino del resto de los países del planeta, incluso Argentina, ustedes lo saben bien, decidió prohibir los vuelos desde Londres. Claro, aquí en la Argentina hay preocupación porque se cree que un vuelo que llegó desde ahí tiene a su tripulación en un hotel, pero probablemente el virus se haya diseminado en otros países de Europa. ¿Esto también se piensa en Londres? Efectivamente, hay otros casos de la misma cepa del coronavirus en otros países de Europa, en Italia, en Holanda, en los países nórdicos, pero naturalmente los europeos lo que intentan es evitar la propagación de este virus. Seamos claros, todavía no es absolutamente seguro de que el virus tenga esta facilidad de contagio, y tampoco es absolutamente seguro de otros peligros que eventualmente podrían tener los virus, esta nueva cepa. Los científicos están esperando hasta el fin de semana. El fin de semana los científicos británicos aseguran que van a realmente estudiar qué es lo que pasa con esta nueva variante del virus. Por el momento los científicos no parecen demasiado preocupados, en particular en lo que se refiere a la vacuna, porque por supuesto el peligro es que el virus en sus mutaciones comience a ser resistente a las vacunas que recién están siendo aplicadas en la Unión Europea, en Europa. Precisamente ahora arrancó la campaña de vacunación, primero con Pfizer, si no me equivoco, y hay algunas versiones que dicen que hasta ahora la vacuna sigue siendo eficaz contra el virus. Pero también había algunas versiones desde Inglaterra que indicaban que tal vez en un tiempo más, si el virus seguía mutando, dejarían de ser eficaces. ¿Qué se sabe de esto? No, los científicos hasta el momento son absolutamente terminantes. La vacuna sigue siendo perfectamente eficaz a pesar de esta mutación. Los científicos dicen que este virus ya sufrió unas 1000 mutaciones desde que apareció y probablemente mucho más, desde que apareció hace un año, de manera que, pero es demasiado rápido para saberlo. Están todos los científicos europeos estudiando esta nueva variación del virus para saber si efectivamente incluso se propaga con tanta velocidad como se dice, porque en Holanda, por ejemplo, el virus aparentemente está presente desde principios de diciembre y nada indica que circule a la velocidad que dicen algunos circula en Gran Bretaña. O sea que esperemos, seamos pacientes hasta fin de semana y veamos qué es lo que dicen los científicos. Bueno, vamos a sumar a Marta Cohen. Ella es una científica argentina. Entiendo que trabaja en un hospital en Sheffield, pero también está en Londres. Es muy importante escuchar a Marta porque además fue anunciando lo que efectivamente en el proceso de vacunación se coincidió a nivel internacional. Vacunar a los mayores de 80 años, pero lo que no sabíamos cuando hablábamos con ella era de la nueva cepa. ¿Qué significa esto, Marta? Bueno, ahí la retomamos en la comunicación, que no es sencillo, pero claro, estamos sorprendidos. Lo que se sabe hasta acá, y vuelvo a Corradini, es que esta nueva cepa sería más contagiosa pero menos letal. ¿Es así?
No, nada indica que Nada. sea menos o más letal. Aparentemente, lo único que dicen los científicos en este momento, y sobre todo las autoridades, es que se propaga con el 70% más de velocidad que las cepas anteriores. Claro. Pero con respecto a la letalidad, a la nocividad o a la agresividad de este virus, no hay forma de demostrarlo, no se sabe tampoco. Los científicos han tratado en estas últimas 48 horas de tranquilizar a la gente y de decir que nada, absolutamente nada indica que sea más letal o más agresivo que el virus anterior. Es muy importante saber cómo funciona el proceso de vacunación. Gran Bretaña ha sido, si no me equivoco, el primer país que comenzó con la vacuna de Pfizer. ¿Cómo está eso? Bueno, se sigue vacunando a la gente, hay cantidad de británicos que han sido todavía vacunados, pero ustedes se dan cuenta que por el momento la primera etapa de la vacunación debería concernir a prácticamente 1 millón de personas, y son 66 millones de británicos. Piensen ustedes lo que va a llevar todo esto. Lo mismo en Europa se comenzará a vacunar a partir de la primera semana de enero. Digamos que vamos a pasar unos 6 primeros meses del año que viene muy, muy difíciles, y que tendremos que seguir siendo muy cuidadosos, barbijo, medidas sanitarias, medidas de barreras, como le llamamos en Europa, sí. Y tampoco se excluye una tercera ola del virus antes de que las poblaciones lleguen al 60% de la inmunización, que es lo que permitiría, correcto, según los científicos, parar con esta pandemia. Sumamos ahora sí a Marta Cohen y le preguntamos sobre la nueva cepa y sobre el proceso vacunatorio en Gran Bretaña. ¿Hay alarma? ¿Se vienen las fiestas en pocos días? Marta. Hola, sí, bueno, discúlpame que tuve algunos problemitas de internet. Bueno, sí, hay alarma de parte del gobierno, hay conciencia de la gente. Recién en Escocia, que tienen muchos casos de esta cepa, han dicho que hoy ha estado bien. En Inglaterra, en esta parte de Inglaterra ha habido más de 30.000 casos. Es un virus que ha adquirido esta nueva mutación, varias mutaciones, pero esta nueva cepa ha adquirido una mayor infectividad, un contagio más rápido, 70% más. Así que bueno, es preocupante. Es preocupante, pero la vacuna es la solución, Marta. Usted estuvo en el frente de batalla y lo está, entiendo, como médica, estudiando y leyendo cada revista científica sobre la pandemia. Bueno, sí, yo siempre hablo de los 3 pilares, ¿no es cierto? Uno de los pilares es la vacuna. La vacuna no es la panacea, la vacuna no es para todos. La vacuna deja un porcentaje de población sin anticuerpos, y estos van cayendo con el transcurrir de los meses, y se ha demostrado además que un porcentaje de vacunados pueden infectarse, pueden adquirir el coronavirus de una manera leve, pero pueden contagiar. Así que la vacuna es pero una cosa muy importante es, de parte de la gente, la responsabilidad, cuidarnos, alejarnos, distanciamiento social, uso de barbijo, higiene de manos, y de parte de los gobiernos muchísimos test. Tienen que estar haciendo en Argentina 1 millón de test diarios, y no se está haciendo. No se está haciendo. Federico Andajasi tiene una pregunta sobre esa, pero quiero incorporar a Julio Bárbaro, porque la Argentina, y ustedes como argentinas lo saben, no ha quedado bien parada en la carrera por la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que se da en Gran Bretaña, se da en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, en México, en Ecuador, y en la Argentina aparentemente no. Julio. Sí. Hasta el momento no hay una explicación del poder político que nos tranquilice en relación a la vacuna, y la idea de si optamos por A, B o nos va mal, uno no le queda claro si es un error del gobierno o es una coyuntura que nos vino en contra. Pero, digamos, es un espacio más de duda de la política sobre la sociedad. Federico, ¿querés preguntar a Marta? Tengo una pregunta para Marta, digamos, que mucha gente se pregunta y que es muy enigmático. Por ejemplo, China, que fue el origen de este virus, aparentemente, después de la gran explosión del virus, se detuvo. Por alguna misteriosa razón no siguió evolucionando el contagio, y a diferencia, otros países han tenido, digamos, una evolución de contagios enorme, o en África.
¿De qué depende? Digo, ¿hay algo que los chinos saben y el resto no sabe? ¿Se comporta así el virus porque sí? ¿Cuál es la lógica de esto? Mira, Federico, tu pregunta es muy interesante y la respuesta la he dado a lo largo de todos estos meses de charlas virtuales que he tenido. China cometió un gran error, que fue darse cuenta que había muchos casos de un virus nuevo, que había mucha gente enferma con infecciones respiratorias y sin embargo no lo denunció a tiempo. Si lo hubiera denunciado a tiempo, probablemente no tendríamos esta pandemia. Pero una vez que lo supo, el genoma viral se conoció el 7 de febrero del 2020. China rápidamente desarrolló las técnicas de PCR para el diagnóstico y en el mes de marzo-abril estaba haciendo 6,5 millones de testeos diarios. 6,5 millones de testeos diarios. La cepa L que surgió en Wuhan ya prácticamente dejó de existir, fue superada por otras más contagiosas. Pero no solamente es China, también Corea del Sur. Yo cuando el gobierno dice miremos Europa, Europa es el espejo, no miremos Europa, Europa lo hizo mal, miren a Corea del Sur, que lo hizo bien. Corea del Sur tuvo solamente 390 muertos, porque en el mes de abril ya estaba haciendo 1,5 millones de test diarios. Y por eso los tres pilares son los testeos, la responsabilidad individual y las vacunas. Pero los testeos son importantísimas y obviamente en China un gobierno muy particular que la gente que estaba infectada se quedaba en la casa y no tenía manera de salir de ese aislamiento, ¿no es cierto? Es decir, fue la cuarentena compulsiva. Pero es eso es lo que prueba que las cosas que funcionan hasta ahora el mejor método es el método no farmacológico, que es el testeo, el rastreo y la responsabilidad individual. Que de algún modo es la prevención. Corradini, ¿coincidís en el análisis? ¿Y qué pensás sobre la política argentina en esta carrera por la vacuna? Sí, coincido totalmente con el análisis. El problema con Europa, efectivamente, en un principio lo hizo mal, pero además los métodos que se utilizan en China no se pueden utilizar en las democracias occidentales. Eso es absolutamente cierto. Es decir, los franceses, yo vivo en Francia, nuestra corresponsalía está en Francia en forma permanente, y conociendo después de tantos años a los franceses, o sobre todo a los países de Europa del Sur, puedo asegurarles que es absolutamente inimaginable que un gobierno pueda imponer unas medidas de esa naturaleza, como se hizo en China, en las democracias occidentales. Y en buena hora que es así, en las pandemias efectivamente esto funciona, pero habría que pensar si la gente en las democracias quieren vivir en ese tipo de regímenes. Claro. Pero miren a Corea, miren a Corea del Sur. Hugo, perdona, hay una información, que acaba de surgir. Parece ser que Rusia no aprobó el vuelo que estaba previsto, Atención, porque la Argentina preparaba su vuelo, ese que en algún momento se suspendió cuando Putin dio a conocer que los mayores de 60 años no podían vacunarse, que después se desmintió oficialmente y que estaba por salir. Ahora, Federico, entonces... Rusia no habría aprobado el vuelo que estaba previsto. Esta es la última noticia que estamos manejando, está en desarrollo, así que cualquier novedad que surja la vamos a estar comentando acá, por supuesto. Muy bien, la mirada de ambas, ¿no? Tanto Cohen como Corradini, a esto que la Argentina se ha obsesionado, en todo caso, la única salida. Algunos, y ahora vamos a hablar con Julio Bárbaro sobre eso, creen que detrás de la decisión de inclinarse por la vacuna, por la Sputnik, por la vacuna rusa, está la agenda de Cristina Fernández, pero su mirada más como científica, en el caso de Corradini como periodista. Marta. Sobre la vacuna rusa, yo no tengo ninguna opinión política o no quiero expresar una opinión política. Sobre la ciencia le puedo decir que la vacuna rusa, la vacuna Sputnik 5, tiene un método completamente válido, es muy similar al método de Oxford, es diferente pero es similar, y que no tendría dudas que tenga una eficacia similar a la de Oxford. Lo único que me preocupa es que la fase 3 no está terminada. Claro, la vacuna está
obviamente muy retrasada, y sí me preocupan los intereses geopolíticos de un lado y del otro que le quitan confianza, porque la vacuna, Putin dijo la verdad, no se la dio porque no está aprobada en personas de más de 60, y esa es la verdad, porque las mayores edades, mayores de 60, mayores de 70, si ustedes ven la publicación del Lancet o la publicación de el New England Journal of Medicine de la vacuna de Pfizer, Oxford y Pfizer, van a ver que primero se hacen gente más joven, después se va haciendo gente más grande, gente con comorbilidades, y finalmente se hacen las personas de más de 60 y después los más de 70. Y bueno, seguramente eso hicieron en Gamaleya, pero claro, falta tiempo, hasta marzo, fines de febrero, principios de marzo, como temprano, claro. La fase 3 no está terminada. Claro. Y esa es la pena, ¿no? Que va a desvalorizar una vacuna que potencialmente el mundo la necesita. Claro, la mirada de Corradini, porque a propósito de esto, lo que pasa con el gobierno ruso es que parece que no quiere que la FDA norteamericana o los institutos científicos de Europa controlen las fases de evaluación, particularmente la fase 3. ¿Corradini? Bueno, yo soy incapaz de decir en este momento cuáles son las motivaciones del Kremlin, y creo que sería alguien que tenga una bola de cristal que pudiese decirlo, pero es cierto que en esta historia de las vacunas hubo y hay una carrera de publicidad, de comunicación política, que es efectivamente lo que está provocando esa desconfianza en la gente. Claro. Ustedes recuerdan perfectamente que cuando Pfizer anunció una eficacia del 95% o del 90%, inmediatamente Putin dijo al día siguiente, nuestra vacuna tiene el 93 o el 94. Cuando Londres decidió que empezaba a vacunar, 2 días después Putin dijo, vamos a empezar a vacunar. Claro. Evidentemente acá hay una competencia comunicacional y política fundamentalmente que tiene que ver con la influencia de cada uno de estos países en el mundo. O sea que hay que leerlo de esa manera. La desgracia es que la salud pública paga las consecuencias. Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en Londres, muchas gracias por el contacto. Mientras le quiero poner unas imágenes que vea Marta Cohen. Esto pasó en La Salada.